Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro seminario de peronismo y feminismo, y nuestra búsqueda de la justicia social está aquí en este nuevo ciclo. Un agradecimiento especial. Mi nombre es Claudia Bernaza, las he saludado la otra vez por alguna de estas ventanitas. Soy coordinadora de los cursos de aquí de la casa, y en este caso un placer acompañar a Judith Said en toda la línea de seminarios que se hacen para instalar definitivamente el peronismo y el feminismo como un campo ideológico propio del campo nacional y popular, con sus saberes, con sus criterios, con sus convicciones y también con sus propuestas. En este caso en particular es un gusto para mí, para Judith, estar recibiendo a dos compañeras queridísimas, que son visitas, pero también son de aquí. Además son de la Comisión de Mujeres y Género, pero además son dueñas de casa, digámosla de alguna manera, son también parte de la casa. La querida Cristina Camaño, que estuvo de interventora, ustedes saben, en la Agencia de Inteligencia, en la AFI, y desde allí hizo un trabajo que hemos admirado todos y todas por su valentía, por su coraje, por las cosas que nos pudimos enterar a través de ella, porque Cristina se unió convicción, militancia, pero también un saber hacer. Algo de todo eso que ya sabe nos va a contar hoy, aquí. Y está con nosotros la diputada nacional María Rosa Martínez, una querida compañera de la provincia de Buenos Aires, del bloque de Frente de Todos, que de alguna manera va a poder también darnos una reflexión más política sobre los temas del día de hoy que tienen que ver con el lawfare y con la batalla que nos presenta este tiempo y básicamente los enemigos de la democracia. Lo vamos a ver desde un punto de vista más jurídico, más legal, más técnico, junto con Cristina, y seguramente vamos a tener posiciones políticas claras a través de lo que nos pueda comentar María Rosa. Por mi parte, agradecerles muchísimo, y a Judith por el trabajo de la comisión y por esta propuesta. Agradecer a Julián y a todo el equipo de la unidad pedagógica. Julián, ustedes no lo ven, pero está allí atrás. Julián Turone. Por allá están Marcelo Ferrovía, Tati, Gaby, Paola Rezano, y muchas que estoy siendo muy injusta y no las estoy nombrando. Ahora Judith les va a agradecer. Muchas gracias, porque ya ahora tomamos como algo natural que nuestra aula sea híbrida, pero eso tiene mucho trabajo detrás. Así que mucho agradecimiento al equipo que lo hace posible. Bueno, gracias. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Sí, realmente eso era de destacar, y después me quedé pensando que el otro día, no sé si fue toda un experimento hacerlo en esta aula con tantas compañeras que vinieron, y claro, tenemos compañeras que están en el Zoom como Gabriela, Tati, Paola, Marcelo, y tenemos acá en el aula presencial a Julián, a Iris, a Luciana, que también están, que son parte del equipo de trabajo para que esto sea posible, así como dijo Claudia. Bueno, en esta oportunidad también quiero agradecer que están presentes, bueno, las panelistas, que ya Claudia les dio la bienvenida, pero también Graciela de la Comisión de Justicia, la otra abogada, Yamila también de abogadas, y bueno, les quiero comentar un poquito también el formato que vamos a tener, que es, vamos a darles la palabra a las compañeras, tal como dijo Claudia, luego ustedes nos dan las preguntas, sugerencias o consultas que quieran hacer a través de papeles escritos para que yo los lea y se los transmita. Me parece que va a ser como más ágil, y las compañeras que mencionamos hace un rato y están en el Zoom nos van a decir cuáles son las preguntas que surgen del chat, y ahí vamos a ir tratando de darle forma, o por lo menos evacuar cuáles son las consultas que ustedes pueden tener, o dudas, o cosas que le ha quedado. Como bien anticipó Claudia, vamos a comenzar con Cristina Camaño en relación a todo lo que es
el poder judicial y lo que es la justicia y lo que es el trabajo allí, y los desafíos que tenemos. Como bien saben, estas clases, tanto la anterior como estas y las que vamos a tener, se trata de darles herramientas a la militancia para que puedan trabajar en donde ejerzan su militancia sindical, territorial, en relación a las temáticas que hoy tenemos que afrontar en relación a los ataques que tenemos, tanto de parte de la justicia como también de muchos sectores que buscan desestabilizar este gobierno, y nosotros buscamos acompañar este gobierno con políticas que sean de justicia, de inclusión y verdaderamente que podamos cumplir con las promesas del Frente de Todos, y para eso es imprescindible el debate, la reflexión y conocer de manos de compañeras que por ahí están insertas en otros lugares, o el Ejecutivo o el Legislativo, y nos pueden dar un panorama de cómo se va trabajando allí para poder después nosotras en el territorio seguir nuestra militancia. Así que, Cristina, te voy a pasar el micrófono para que nos des... Bueno, ustedes han visto que en el aula virtual hay un prólogo del libro que prologó Lula y que hizo Cristina con la otra compañera sobre la oferta. Se los recomiendo. ¿Pasa por ahí? Sí. Bueno, sí, el libro lo hicimos con Raúl Zaffaroni y Valeria Bad-Weiss, que está haciendo su doctorado en Alemania en este momento. Valeria, fue idea de Valeria, y de hecho lo tacleó a Lula cuando fue a dar una charla a Alemania, y le pidió el prólogo, y cuando le explicó el tema, que era sobre el lawfare, Lula le dijo que sí, y gracias a Vale tenemos ese gran prólogo en el libro, y ahora también tenemos ese libro ya traducido al portugués. El año pasado yo se lo entregué a Lula cuando vino acá en diciembre, el libro en portugués, y ahora va a salir en marzo del próximo año traducido al inglés. Así que bueno, mejor me dedico a esto ahora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y yo no sé si voy a hablar puntualmente de todo lo que dijo Judith, pero en todo caso después, si quedan preguntas, porque yo estuve desde el miércoles pasado en la provincia del Chaco, en Resistencia, también por unas jornadas que se llamaban Responsabilidad de los juristas en defensa de la democracia, la realización de los derechos humanos y del medio ambiente, que organizó la Asociación Americana de Juristas. Era la reunión anual de la asociación, y me invitaron a hablar de lawfare, pero también estaba Rafael Correas. Entonces acá es lo que me interesa, es un poco... Lo que intento es contar un poco lo que pasó en esas jornadas y lo que también pasó en Ecuador, ¿no? Entonces ahí me parece que vamos a poder ver una matriz. Pero bueno, como les contaba, me invitaron a disertar sobre el lawfare junto con Luis Carlos Moro, juez de Brasil, pero es el Moro bueno, como nosotros tenemos el Feynman no bueno, no todo así, bueno, a él también, y le decíamos así, Moro bueno, y él estaba contento. Bueno, no, lo que más allá de eso, que fue muy gracioso, cuando iba a hablar, que agradeció, y le agradeció al amor de su vida, que era su mujer, que estaba ahí. ¡Wow! Eso no nos pegó a todas como diciendo, ¡qué divino este señor! O sea, era bueno en todo sentido, porque le agradecía al amor de su vida, dijo mi mujer, que está ahí estaba en segunda fila, sentadita. Bueno, también estaba Galo Chiriboga, que es el ex procurador de Ecuador, y Nilda Díaz, que es del Salvador. Y después, estaba ella, sí. Y después dio esta conferencia magistral Rafael Correa.
Entonces, cuando uno escucha, yo me voy a permitir leer porque no me quiero olvidar de nada. Cuando uno escucha las situaciones que se dieron en cada uno de esos países, se da cuenta inmediatamente que hubo una matriz para aplicar el lawfare en Latinoamérica. Como antes originaban golpes de Estado en la región, contaba Rafael Correa que todas las denuncias caían en la misma jueza. ¿Les suena, no? Que apareció un cuaderno escrito a mano con datos sobre los sobornos, que le imputaron haber usado el avión presidencial para hacer un viaje oficial por haber hecho escala en Cabo Verde, considerada un paraíso fiscal, que muchos de sus funcionarios están presos, incluso en cárcel común. Tenemos que tener en cuenta acá que las cárceles de Ecuador y Venezuela son las más violentas de la región, ¿no? De Latinoamérica. Y mientras acá se aplicaba la teoría Irursum de ese poder residual que hacía que tengan que estar presos para que no puedan usar ese poder residual, en Ecuador se aplicaba el influjo psicológico que tenía Correa, por el cual le pagaban sobornos gente que él nunca había visto ni había conocido. Volviendo, así como la doctrina de la seguridad nacional en nuestros países latinoamericanos fue utilizada para neutralizar a las disidencias y se valieron del Estado para perseguir, robar, encarcelar, torturar, extorsionar, violar, asesinar y desaparecer a quienes le disputaban la hegemonía política, cultural y social. Así, el fenómeno del lawfare es un mecanismo disfrazado de legal y republicano de la misma estrategia. Aparece como respuesta a un proceso de integración política de los movimientos populares que lograron gobernar sus países a través del triunfo en las urnas y con la implementación de políticas redistributivas y antimonopólicas, desafiando la relación de poder nacional y regional. Y como si esto fuese poco, los líderes y lideresas pusieron sus esfuerzos en la creación de nuevos espacios de articulación y cooperación internacional. Organismos multilaterales como la CELAC y la UNASUR tensionaron la estrategia en contra de los sectores populares. Esta vez la respuesta no fue el golpe de Estado, a excepción de Bolivia, claro. Esta vez la respuesta fue utilizar las redes y tecnologías creadas durante años en los sistemas de administración de justicia, medios de comunicación hegemónicos y agencias de inteligencia para exterminar el poder popular. Es la nueva selectividad. Siempre hablamos del portador de rostro, que es el que llena las cárceles de la región. Ahora son los líderes y lideresas populares los seleccionados. La clave estuvo en la palabra corrupción. A partir de ella se habilitó un sistema de persecución política a todo gobierno o estrategia popular. Con el fin de convencer a la ciudadanía, se usaron los medios hegemónicos. Así, en esta guerra judicial y bajo la excusa de combatir la corrupción, se violaron principios y garantías constitucionales, porque la idea es aniquilar, sacar del ruedo, evitar que vuelvan a presentarse dirigentes populares a las urnas. La concentración mediática merece un análisis particular en este relato. Los medios ya no solamente venden la mercancía e información, sino que se transformaron en corporaciones monopólicas y en algunos casos multinacionales, dedicadas a múltiples negocios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en Argentina, el Grupo Clarín, además del diario, los canales Todo Noticias y Canal 13 y la radio Mitre AM y la 100 FM, es dueño de Cablevisión, que concentra el servicio de televisión por cable y streaming on demand, internet y telefonía, tanto celular como fija. Para que se entienda, Clarín produce los contenidos, los difunde a través de sus medios y tiene la red por donde esa información viaja, el paquete completo. En el caso de la empresa comandada por el Grupo Clarín, ese rol le da un poder extraordinario. Podemos decir que Scioli no perdió contra Macri, sino contra Clarín.
¿Cómo se relaciona este grupo con el lawfare? Por un lado, los medios del grupo participaban en la amplificación de las denuncias por la supuesta corrupción, dándolas por ciertas, muchas de las cuales fueron cayendo a medida que se avanzaba el trámite judicial y sostenían las agendas con historias espectaculares. Tomemos otro ejemplo. Abril 2016, un fiscal federal de Argentina viajó a la provincia de Santa Cruz acompañado de un equipo de televisión a buscar dinero que supuestamente estaba enterrado en la estepa patagónica y provenía de actos de corrupción. Durante varios días, con la ayuda de una excavadora, se dedicaron a hacer pozos donde obviamente no había nada, pero las cámaras mostraban el show. Y el relato anticipaba un éxito que nunca sucedió. Sin embargo, el efecto era previsible. Daban por hecho que había toneladas de dinero y que en algún lugar tenían que estar escondidas. Aunque no solamente de noticias falsas se nutrió el lawfare, si hablamos de medios de comunicación. El Grupo Clarín tiene conocidos nexos con fundaciones vinculadas a la derecha política de distintos países, financiados desde el exterior. Periodistas y funcionarios judiciales viajaron a cálidos destinos turísticos, Miami, donde iban a participar de capacitaciones. Resulta que esas capacitaciones en realidad eran reuniones políticas donde jueces, fiscales y subalternos armaban masa crítica y la usaron cuando la necesitaron. Lula, Cristina, Dilma, Correa, Evo, Milagro, Vudú, Alejandra Gil Carbó y cientos de más o menos anónimos debieron enfrentar procesos judiciales condicionados por la agenda de la derecha. Los condenaron por gobernar para el pueblo. Mientras tanto, los gobiernos del lawfare avanzaban con más o menos ímpetu en la restauración del modelo neoliberal. Porque nunca hay que olvidarlo, detrás del lawfare está el poder económico, que no acepta discutir su tasa de ganancias. Por eso, las consecuencias del lawfare son socioeconómicas. El poder real se oculta detrás de jueces, fiscales, periodistas, políticos y poder corporativo, empresas transnacionales. Los intereses no solamente son nacionales, sino globales. Lo vemos a diario cuando empresas, países y medios de comunicación dicen a coro las mismas palabras, sin ponerse colorados. En Brasil, el juez Moro, el malo, condenó a Lula basado en su convicción, no en pruebas, porque pruebas no había. La propia Corte Suprema de Brasil anuló las sentencias contra Lula porque estaba flojita de papeles. En Argentina, el gobierno neoliberal que gobernó desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019 impuso una reforma normativa que permitió, violando garantías constitucionales, manipular los procesos. La ley del arrepentido es la ley del lawfare. La diseñaron para esquivar los derechos de quienes enfrentaban una acusación. Quitarle a una persona su derecho de defensa implica dejar a esa persona desprotegida frente al poder punitivo del Estado. La ley del lawfare tiene otra trampa. Permite a los funcionarios judiciales negociar la declaración con quienes ya no pueden defenderse. Mientras hacían un uso abusivo de la prisión preventiva, negociaban un guión funcional al espectáculo del lawfare. Así, empresarios y exfuncionarios decían lo necesario para recuperar su libertad. Quienes no lo hacían continuaban detenidos y luego, claro, esas declaraciones se difundían en los medios de comunicación. No importaba que la causa luego muera, perezca, cuando se avanzaba en las distintas instancias judiciales, porque sistemáticamente sucedió eso. Lo importante era el aquí y ahora, en coordinación con el gobierno nacional macrista que aprovechaba el desprestigio inventado de los y las principales referentes de la oposición para su restauración neoliberal. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo 14 imputaciones durante el período macrista, de las cuales en 11 fue sobreseída, aunque ahora están reviendo esos sobreseimientos.
La figura del arrepentido viola el derecho del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En ese punto existe una falacia al decir que el autor o partícipe de un delito voluntariamente reconoce su hecho. Pensemos así. Al vicepresidente Amado Boudou fue acusado públicamente. Lo detuvieron de madrugada en su casa el 3 de noviembre de 2017. Difundieron la foto de la detención en ropa interior. Lo llevaron a una alcaidía judicial hasta que le tomaron la indagatoria. Insisto, estaba a derecho. Prueba de eso es que lo fueron a buscar a su casa. Amado no aceptó el trato y recién salió de prisión a fines de julio de 2021, después de estar 5 años y 10 meses preso. La figura del arrepentido también viola el principio de culpabilidad por el cual una persona solo puede ser penada en la medida de sus actos. El artículo 41 ter del Código Penal dispone una disminución de la pena para aquellas personas que cooperen, de manera que la pena impuesta se ve directamente afectada por las conductas procesales del sujeto y por lo tanto la sanción deja de tener vinculación con la culpabilidad personal en el hecho cometido. También viola la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la pena que se le impone al arrepentido se ve influida por su comportamiento a lo largo del proceso, lo que produce un trato desigualitario y discriminatorio en relación con los sujetos que no tuvieron información especial sobre el hecho en el que participaron. Así, quien primero fuese detenido o primero confesase contará con ventajas frente a las siguientes personas involucradas porque tendrá menos recursos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. ¿Recuerdan a Stornelli con que la sortija se terminaba, no? Bueno, tiene que ver con esto. En la Argentina del lawfare también se violó la garantía del juez natural. Trasladaron jueces, digitaron sorteos, hicieron forum shopping, es decir, eligieron a los jueces amigos para que lleven adelante sus denuncias por corrupción y orientaron investigaciones para garantizar que tanto en la etapa de investigación como durante los juicios orales y en las instancias de revisión de las condenas, los tribunales estén integrados por magistrados que forman parte del acuerdo del lawfare para aniquilar políticamente a referentes de fuerzas políticas que formaron parte de los gobiernos populares. Además, abusaron de la prisión preventiva como método no excluyente de la persecución judicial política. En el caso de los blancos del lawfare, se hizo un uso extorsivo de la prisión preventiva como moneda de cambio para lograr las confesiones de los imputados. Así, la función del encarcelamiento sin condena se usó para quitarlos del escenario político, sobre todo cuando esas figuras contaban con la legitimidad de una parte importante de la sociedad. Violaron el derecho a la privacidad al utilizar escuchas telefónicas que debían ser destruidas porque no referían a ningún delito. Sin ir más lejos, en la AFI encontramos 220.000 escuchas que no deberían estar allí porque las originales habían sido entregadas a la justicia. Por lo tanto, la agencia tendría que haber destruido las copias. ¿Para qué servían? Para hostigar mediáticamente a exfuncionarios y exfuncionarias y construir un clima social persecutorio, porque es más fácil violar los derechos de quien ya es culpable públicamente. Eso es parte del show. El gran profesor Julio Mayer sostenía que la violación de la correspondencia, que se amplía a las comunicaciones personales de todo tipo, es una de las medidas más invasivas, incluso más que el allanamiento del domicilio, por la posible duración en el tiempo y la pluralidad de afectados. En el gobierno anterior, el presidente Macri contaba con un grupo de asesores que diseñaban la estrategia para llevar adelante las denuncias. Lo llamaban mesa judicial y fue el espacio de articulación con la justicia. Allí, en la mesa judicial, se decidía la estrategia que luego se implementaba en los tribunales.
Actualmente hay una investigación judicial en curso, donde están imputados exfuncionarios de ese gobierno, como el exministro de Justicia, el ex jefe de gabinete, el exdirector de la AFI y hasta el propio expresidente por realizar estas maniobras. Otro caso es el de la ex procuradora Alejandra Gil Carbó, que no suele aparecer como un caso de lawfare, sin embargo es por demás elocuente. La ex procuradora general de la Nación renunció a fines de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras sufría situaciones de persecución política y judicial. Incluso un reconocido operador judicial, hoy escondido, prófugo en Uruguay, con pedido de captura internacional, llegó a amenazarla con mandar a detener primero a sus hijas y luego a ella. Como a la mayoría, le inventaron una causa judicial a partir de una denuncia anónima que llegó a un juzgado en un sobre. La acusaron de concretar la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, cuya necesidad y especificaciones habían sido determinadas por los procuradores anteriores. Pero más allá de eso, está comprobado que no hubo negociaciones incompatibles con su función, que no obtuvo ninguna ventaja, que no participó de los hechos investigados y sobre todo que el Estado no tuvo ningún perjuicio económico producto de la operación. Sin embargo, aplicaron el método de siempre, una denuncia penal basada en un arrepentido o un anónimo, engordaron el clima a través de los medios de comunicación y planificaron la maniobra desde las mesas de coordinación judicial integrada por funcionarios de justicia, servicios de inteligencia, medios y operadores de todo tipo. Gil Carbó brindó su testimonio a la justicia en la investigación por la mesa judicial macrista. Nosotros en la AFI encontramos los correos electrónicos de las convocatorias a esos encuentros. Incluso nos dimos cuenta de la importancia que tenía la Agencia Federal de Inteligencia en la estrategia macrista, ya que si Gustavo Arribas no podía asistir, posponían los encuentros. La democracia y el Estado de Derecho viven arrinconados por este tipo de situaciones. Los gobiernos populares van a enfrentar de forma reiterada serias dificultades de gobernabilidad si no impulsan reformas de fondo, si no tipifican este delito. Una de las primeras decisiones que tomó el actual presidente para comenzar a desarmar el andamiaje del lawfare fue intervenir la Agencia Federal de Inteligencia, una de las herramientas históricas de la persecución judicial a las disidencias del neoliberalismo. Y luego quitarle la función de auxiliar de la justicia. La AFI, como parte del lawfare, intervino en la persecución de estos dirigentes populares. Fui convocada en diciembre de 2019 para llevar adelante la tarea de sanear la AFI, una agencia que el propio presidente denominó los sótanos de la democracia. A partir de este mandato, trabajamos para que la AFI se transforme en un organismo que respete el Estado de Derecho y que produzca información de calidad sobre temas específicos relacionados con el desarrollo integral de la nación. Sin embargo, el lawfare sigue ahí, sin la AFI, pero con el resto de los actores nombrados, la corporación judicial, los medios hegemónicos, el establishment y los políticos neoliberales. Queremos que nuestros países avancen en el camino del desarrollo con justicia social, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Sabemos que el lawfare destruye moral, política, económica y judicialmente, no solo a los dirigentes políticos populares, sino también al pueblo, porque si un presidente como Lula estuvo 540 días en prisión por una causa armada, ¿qué le puede pasar a un trabajador respecto de su empleador? ¿No? Todos estamos inseguros, todes. Por eso los gobiernos populares de América Latina tienen hoy un desafío inmenso: desarmar el andamiaje ilegal heredado de las administraciones neoliberales que permitieron la existencia del lawfare, violando abiertamente garantías constitucionales y acusando a sus líderes populares de corruptos para sacárselos de encima y así poder implementar políticas de ajuste que solo enriquecen a una minoría, a ellos. Muchas gracias.
Bueno, una clase magistral, es docente, se nota, ¿no? Sí, que nos dio clase. Sí, ahora sigue. Fuerte, fuerte. ¿Te presento o vas vos directo? No, vos me presentás. No, muy bien, muy bien. Una clase magistral. Esto es tenerla a Cristina acá dándonos clase, la verdad que nos da Que haya sido la interventora, ¿no? Claro, sí, sí, bueno. Claro, bueno, entonces precisamente creo que María Rosa nos puede dar un panorama de cómo todo esto se vive en los territorios, cómo trabajamos también a nivel sindical, cómo necesitamos el protagonismo de todas y todos para poder defender la democracia, para poder tener, saber qué es lo que estamos defendiendo, cómo defenderlo y saber también tomar conciencia, a veces parece que no, pero a veces nos cuesta entender que estos agravios que fuimos recibiendo y que seguimos recibiendo, bueno, en especial en esta casa cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner y sufre los agravios que sufre por ser ella, por defender un proyecto político. Bueno, estos me parece que son un poco los objetivos esenciales de esta charla. Así que María Rosa Martínez, que es diputada diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, una compañera con la que hemos transitado también los anteriores seminarios, cuando se hizo en Almirante Brown y en otros lugares también, que fue generosamente nuestra panelista en varios de ellos. Hoy nos va a hablar en este contexto qué nos está pasando. Así que María Rosa, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las que están allí. Bueno, qué desafío hablar de estas cosas. Yo pensaba el sábado, vieron esa multitudinaria marcha del orgullo, esa marcha de casi 1 millón de personas, increíble. Y pensaba que allá por el 1500, los gays eran acusados de sodomitas y quemados. Y que los Medici, que lo permitían, que lo avalaban, también fueron juzgados por alguien que se creía profético. Y me parece que ahí hay una clave del lawfare también, que tiene que ver con la construcción del otro. La construcción del otro como algo no humano. La construcción del otro como algo que puede ser cosificado y que puede ser rotulado. Nos pasó con el peronismo, lo vivimos en la historia de nuestro pueblo, cuando el peronismo se había convertido en que vive el cáncer, por ejemplo, o cuando fue proscripto y perseguido, y cuando el tirano fugado, que era Perón, y además acusado de un montón de cuestiones de corrupción y hasta de abuso, creo, podía ser mirado por los supuestos morales como alguien absolutamente inmoral. Y cosas que fueron pasando después, que nos llevaron a ver, por ejemplo, recientemente, a Macri diciendo que los trabajadores y las trabajadoras del Estado eran grasa militante, que no eran personas, eran cosas. Yo traje un testimonio de una compañera en el juicio de la Cacha, que me pareció, bueno, por lo menos cuando yo lo leí me resultó tremendamente cercano a esa construcción del otro. Se llama Diana Pizá. Y Diana dice, fue al testimonio acompañado por su hijo y su sobrina, hija de Liliana, hermana que aún está desaparecido. Expresó que a ella la detuvieron durante 5 años y le preguntaban por los compañeros de Bahía Blanca, sabían quiénes éramos. Fueron de a poco armando enemigos internos. Planteaban a las agrupaciones estudiantiles como peligrosas. Nuestro compromiso con la realidad era lo peligroso para ellos. La solidaridad nos llevaba a pensar la política como forma de cambiar la realidad. Pibes y pibas que andábamos en apoyo escolar, obras de títeres, éramos el enemigo interno, los elementos subversivos. Después pasamos a ser un demonio, que fue lo que necesitaron crear. Eso fue lo que se comunicó y lo que se hizo creer. La mentira se institucionalizó.
Fuimos el paquete de esa mentira, y mis compañeros no están acá para decir lo contrario. Diana dijo, tenían varios sostenes. Acá se lleva adelante el juzgamiento de militares, pero hubo muchas connivencias, civiles de distintos sectores, empresarios, eclesiásticos, medios de comunicación. Hay que juzgar la complicidad civil, los guantes blancos que daban las órdenes. Finalmente, antes de los aplausos y en un abrazo apretado con su familia, dijo, gracias por esta oportunidad. Hoy no podemos permitir apología de la dictadura. Mis compañeros eran todas buenas personas. En ese testimonio que yo sentí y lloré junto con Diana cuando lo contaba, pensé que tenían para decir que éramos delincuentes subversivos irrecuperables, como dicen los archivos, necesitaban ponernos en ese lugar de demonios. Y como dijo Diana, muchos de nosotros hacíamos tareas habituales que hoy hacen los compañeros militantes, pero para esa brutalidad y para lograr que el pueblo lo aceptara o que pensara que estaba bien poner orden, necesitaron esa construcción de nosotros. Digo, el lawfare tal vez es, como dice la bibliografía, una teoría inventada por los ingleses, que tiene poco que ver con los europeos y los latinoamericanos, que es esa guerra judicial, pero que en nuestro país tenemos ejemplos históricos para ver cómo esa construcción del otro, esa otredad que no es humana, que es demoníaca, que es infernal, que es detestable, puede llegar a ser eliminada, exterminada. Y a veces me pasa cuando la agresión a Cristina se vuelve tan cercanamente el 1 de septiembre a pensar que podía ese magnifemicidio ocurrir en nuestras narices y ser aceptado. Yo creo que ahí hay como una exaltación de algún sector que sin ninguna duda tiene que ver directamente con ese intento y que tristemente la justicia argentina, en un fallo poco reconocible, decide que cuando se empiezan a encontrar los hilos, empiecen a salir los responsables, que eran nada más que títeres. Hoy hay una declaración en un diario que creo que es Página, donde se dice que, bueno, este muchacho actuaba por plata, no tenía ninguna ideología, no era que estuviera persiguiendo a Cristina como enemiga por algún valor opuesto, sino que estaba pagado. Y se ve que estaba pagado cuando se ve la cuenta que llega a esa carpintería inexistente para hacer unos muebles que no hizo. Pero bueno, yo creo que igual siempre hay límites. Hay límites en los cuales la brutalidad, lo burdo, la impunidad, lo injusto, llega a un límite en su búsqueda de eliminar al otro. También los bolsos de López fueron una expresión espantosa que en ese enero todos vivimos como algo imposible de explicar. Y bueno, se explicó porque los billetes salían de un banco, no era que claro, claro. También me parece que hay lawfare, y lo explicaba muy bien Graciana Peñafort hace poquitos días cuando fuimos a la ex-ESMA, al encuentro de la Red por los Derechos Humanos, del foro, cuando decía que también hay lawfare cuando un pibe de gorrita es mirado como un delincuente, antes de que ocurra mirarlo a los ojos. O que ya el pibe de gorrita es un delincuente. No importa quién es, no importa. O cuando una mujer que defiende a sus hijos para que no se revinculen con su padre abusador, ya es una loca y amerita el SAP, que es algo con lo que venimos peleando bastante este último tiempo junto con las madres protectoras. Y siempre hay un perfil de alguien que tiene poder y lo sostiene. A mí me tocó acompañar, estando en Derechos Humanos en Almirante Brown, un caso que fue emblemático por la publicidad. Pasaba mucho esto, pero no nos enterábamos porque eran entre sectores populares que terminaban resolviéndolo de alguna manera. O un femicidio a la mujer o
no veo más a los chicos ni a ella porque sé que me va a acusar. Y sin embargo, en este caso fue un caso muy particular. El abusador era el padre de los chicos, pero era el dueño de una clínica muy conocida y casi primera en fertilización asistida. Y duró un montón de tiempo. Ella era médica, es médica, y era cirujana, y no podía ejercer más de la opresión que sentía porque sus chicos fueron en un operativo policial, lo fueron a buscar y se lo llevaron a manos del abusador. Y sostuvo una causa durante 5 años en la cual logró armar madres protectoras, denunciar a los jueces, pero en ese periodo no pudo ejercer la medicina nunca porque no podía. Y ella era la loca. Varias veces la llamaron a que se hiciera pericias psiquiátricas de los mismos que la estaban acusando y ella se negaba. Y hoy descubrimos, y llegan a la Cámara de Diputados, y hemos tenido también en el encuentro de San Luis reuniones, que no es una cosa extraña, que es bastante, yo no diría común, pero que ocurre, y que es un horror. Y en esto está involucrado. Digo todo esto porque me parece que cuando Lofer solo lo vemos en perspectiva política de dirigentes, como nuestra compañera Cristina, y de muchos dirigentes, de Milagros, que está presa más de 2.500 días y por tirar huevos en la plaza le terminaron armando como 11 causas. O sea, por resistir, por quejarse. O los trabajadores de San Nicolás, camioneros, que por bloquear la puerta de entrada de una fábrica están presos desde el bloqueo. Y además tenemos a una abogada, Larieto, que funciona de promotora patronal en contra de las huelgas, los paros o los bloqueos. O sea, y hay una justicia, que eso es lo terrible, que violando toda nuestra constitucionalidad y convencionalidad, porque nosotros tenemos una constitución que ampara y adherimos a un montón de pactos internacionales que también van en el mismo sentido, violando todo eso, actúa como si nada de eso existiera, como un poder que creo que queda instalado después del macrismo con fuerza. O sea, el macrismo genera esto que contaba Graciela también, Cristina también, genera... Vos sos la buena, claro. Yo tengo a la otra. Yo tengo a la otra, claro. Genera el macrismo esa connivencia con el Poder Judicial, esa posibilidad de gobernar por decreto, que es lo que le da aval a la justicia y de designar jueces de la Corte por decreto, que encima aceptaron, después fueron validados, pero aceptaron ser jueces de la Corte por decreto, que es tremendo, y instala un modo de justicia que Cristina lo dijo bien en el acto del jueves, o del viernes, en la UON, que dijo: todos estamos en peligro. Todos estamos en peligro. Cuando la justicia opera de esta manera, todos estamos en peligro. Y ella dijo otra cosa que me pareció interesante y que tenía mucho que ver con lo que decía Martín Mena en esa reunión del foro, que la quieren más como acusada que como víctima. Y la siguen acusando. O sea, el pedido de reapertura de la causa del dólar futuro en estos días es alevoso. Es alevoso cuando tenemos la lista de los que se enriquecieron con el dólar futuro, que salieron ayer, creo, en el cohete a la luna nuevamente, y que son todos macristas. Y además esa decisión es una decisión que un gobierno puede tomar, o cuando la acusan de asociación ilícita, por ejemplo. Pero les sirve la construcción mediática de Cristina como corrupta o jefa de lo que ellos generan o inventan. Entonces me parece que ahí también hay una clave del Lofer, cómo funciona con acusaciones rápidas y un montón de escenografías montadas, como fue esa de las excavaciones, pero hay muchas en estos años de macrismo, y luego la causa se lentifica, porque claro, no tiene pruebas. Nosotros tuvimos que soportar 9 días de los fiscales acusando a Cristina por la causa de vialidad, y no dijeron nada.
no pudieron mostrar una sola prueba y ahora, esta semana que viene, van a volver a hablar porque la justicia les permitió que vuelvan a ser ellos quienes hablen y refuten. Necesitan condenarla, es más, creo que lo de Luciani fue la certeza de la condena, más allá de que hablara la defensa, o sea, la condenó antes de que la defensa hablara y los medios de comunicación también. Entonces, para mí hay un desafío enorme que es que esta necesidad de ver claramente qué rol está cubriendo hoy la justicia. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura hay 2 jueces desaparecidos, uno asesinado y otro desaparecido, y el resto contestaba que no sabían el paradero de nadie, aunque lo supieran. Y después, ¿saben qué hacían? Cobraban los habeas corpus para ver si agotaban la paciencia de los familiares. Y esa justicia no ha sido desmontada. Esa justicia, esa concepción, esa élite que constituye el partido judicial, no digo toda la justicia, porque sería poco real. Yo creo que dentro de la justicia hay trabajadores judiciales, hay jueces, pocos, probos, y después hay una especie de casta, como le gusta decir a Milei cada vez que habla de nosotros, hay una especie de élite que se autoalimenta. Yo me acuerdo que cuando Cristina planteó la reforma judicial y planteó 6 leyes que se aprobaron en diputados y en senadores, tardaron una semana en derogar todas las leyes. No quedó ni una de esas leyes. Y habíamos hecho plenarios, asambleas. Me acuerdo de la cancha, no era la cancha de fútbol, era en la Universidad de La Matanza, que había una cancha de deportes, donde Cristina explicó claramente qué significaban cada una de esas leyes, y tuvimos la derogación de todas esas leyes de un plumazo. No hizo falta ningún decreto. La Corte se ocupó de derogarlas a todas. Y si no es eso, es un amparo de otro juez, como nos pasó con la ley de medios durante años, hasta que hay como un agotamiento, porque ya ni sabés quién hace el amparo. Por ahí es un juez perdido allá que hace un amparo, entonces se para la implementación y después... O como Macri, que lo primero que hizo para ser coherente con la ley de medios fue el decreto. Esos son los mecanismos, pero nos afectan de manera política fundamental a nuestros dirigentes, pero también nos afectan en nuestra vida cotidiana. La justicia que no mira a las mujeres porque a nosotras nos resulta casi inaccesible la posibilidad, que no junta las causas, las denuncias, que no llega a tiempo, que retrocede, que además genera esas lentitudes donde hay un momento en que no se entiende si la causa es penal o civil, y tenemos en la ley la posibilidad del patrocinio gratuito, que no ocurre nunca, o que ocurre escasamente por ahí, si hay alguna asociación. Si en el periodo de gobierno de Cristina estaban los centros de acceso a la justicia, que hoy se están volviendo a poner en marcha, pero durante el gobierno de Macri desaparecieron los centros de acceso a la justicia. O sea, yo creo que el lawfare es una cuestión de justicia injusta, normatizada, de medios de comunicación y sobre todo de violación de los derechos humanos. A mí me parece que esa es la perspectiva y nosotros tenemos que, por lo menos es lo que hacemos en nuestro territorio, espero que por ahí estén las compañeras de Almirante Brown para darles un saludo porque se juntan a escucharnos, que es trabajar estos conceptos que a veces parecen lejanos junto con nuestra vida cotidiana, porque la justicia tal vez sea el poder más lejano de la vida cotidiana o de la búsqueda de cumplimiento de derechos que tenemos cuando habitamos territorio, cuando trabajamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. ¿Cuántos chicos y chicas son penados por la justicia o encarcelados o hasta muertos viviendo en nuestros barrios? Qué poco de cercanía que se tiene en ese sentido. ¿Cuántas causas se arman para justificar algunos procederes policiales? Y no hay ni siquiera una noticia de eso que sea a favor
de que haya justicia. En general, se acusa públicamente, como nos ha pasado en estos años de macrismo, cada vez que hubo un hecho de violencia institucional, fue penado públicamente antes de que hubiera la posibilidad de un juzgamiento. Y nos pasó con el caso Chocobar. Yo me acuerdo que con Chocobar, yo era concejal en ese momento en Almirante Brown, hice una declaración en un diario, sobre todo que me parecía terrible cuando escuché el testimonio de la madre del caso, que decía, mi hijo no solamente no portaba un arma, sino que era un chico que estaba mal, la estaba pasando mal, estaba consumiendo, o sea, reconociendo que era un chico que estaba atravesado por una situación de vulneración de derechos, pero que no podía estar muerto. Mientras Bullrich y Macri recibían a Chocobar, lo endiosaban. Y hablé con alguien de la Fuerza de Seguridad de Avellaneda, que era donde vivía Chocobar y a donde trabajaba Chocobar. Y nos dijo que Chocobar en ese tiempo había perdido hasta su propia familia, porque esa elevación extraña que hacía el macrismo, lo llevo a los medios, le doy un abrazo, dijo, qué bueno, no le había generado ni empatía con sus compañeros de laburo, que sospechaban que realmente había asesinado a ese chico, ni con su propia familia. Y yo digo, claro, hay una desvirtuación tan grande del hecho con racionalidad que se genera ese tipo de reacción hasta en los más cercanos. Y sin embargo ellos siguen hablando de ese como un caso emblemático a ser repetido, que es la eliminación de ese otro joven que apareció. Y ahí me pregunto, ¿las fuerzas de seguridad, que a nosotros nos interesa que ocurra, que tengamos seguridad, son fuerzas de seguridad? No son fuerzas de condena, no son fuerzas de aniquilación, no son fuerzas de exterminio. Están pensadas para que democráticamente tengamos las libertades más garantizadas, no más atravesadas y violadas. Y me parece que ahí también hay otro tema. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos un proyecto de ley, que acá lo traje, que bueno, que incorporamos el delito de lawfare al Código Penal argentino. ¿Para qué los jueces que haciendo uso de su poder y herramientas procesales obstruyan o impidan el pleno ejercicio de los derechos políticos? No puede haber vacíos legales frente a las nuevas maneras híbridas de desestabilizar, ya lo dijo, me sale Graciela, ya lo dijo Cristina la buena, que fue, que es en Latinoamérica tenemos ejemplos en Brasil, primero con el impeachment y la cárcel a Lula, que por suerte ahí la justicia, la corte funcionó bastante bien, mejor que en Argentina. Acá no tenemos esa corte. Claro. En Ecuador, bueno, Ecuador fue terrible. Ecuador fue tremendo. Dice, frente a las nuevas maneras híbridas de desestabilizar, de generar zozobra, confusión, descrédito, falso juicio, ruptura de la institucionalidad o menoscabo de los derechos políticos que el constituyente ha decidido proteger, el Código Penal se convierte entonces en la herramienta adecuada para su previsión, reproche y castigo. El delito de lawfare prevé una pena de hasta 8 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua. Cuando el producto de estas resoluciones maliciosas los jueces dictaren prisiones preventivas coartando la libertad efectiva, la pena será hasta de 10 años. Este proyecto de ley fue presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez, que es un diputado de la provincia de Buenos Aires, y acompañado por varios de nosotros. Esperemos poder tratarlo. Sí. Habría que verlo para tener su fundamento. Y nosotros en el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, hicimos una declaración de la Cámara de Diputados pidiendo que el Parlatino se expidiera, que es una declaración más que nada para expresar el repudio a la utilización en Latinoamérica de la guerra política por la vía judicial y mediática, conocida como lawfare, promovida por intereses económicos, políticos, geopolíticos, ocultos a la opinión pública, ejecutados contra líderes, funcionarios, exfuncionarios, militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Venezuela, entre otros, vinculados a gobiernos, programas o proyectos
que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal. Nosotros nos parecía importante llevar esto a los parlamentos latinoamericanos, del Caribe, al Parlasur, porque de alguna manera, y ahora estamos proponiendo esta misma declaración en el Parlamento Europeo, el Eurolat, europeo y latinoamericano, que se reúne en el mes de noviembre, fin de noviembre, diciembre en Bruselas, porque nos parece que tiene que ser una cuestión que tomemos desde lo legislativo y también obviamente desde el ejecutivo, porque es como que el Poder Judicial se atribuye todos los poderes, viola las decisiones de los demás poderes. O sea, es como que la república que tanto defiende el neoliberalismo ortodoxo estuviera realmente en peligro. Y si eso no lo vemos relacionado directamente con nuestra vida cotidiana, puede ser un tema como alejado, que le ocurre a otros. Cuando le ocurre a Cristina, nosotros ya vimos en nuestro acompañamiento en su casa y después en la plaza frente al horror del magnicidio, que hay una reacción, yo diría, nacional, porque en todas las plazas de nuestro país hubo respuesta a ese intento de magnicidio. Pero los medios y sobre todo la justicia se ocupan de banalizar. Si nosotros pensamos 2 minutos qué significaba esa arma en la cabeza de Cristina, la posibilidad de ver ese horror ya nos genera rechazo, repulsión, pero la banalización hace como que fue un hecho que ya pasó y se ocuparon todos los medios de mostrarnos como un hecho del pasado reciente sin importancia. Y la verdad que no lo es. A mí me genera mucha indignación esa banalización de ese hecho tan aberrante. Siempre pienso, la escuchaba a Fernanda el sábado que decía que ella creía que los 30.000 la habían salvado. Y yo creo que sí, que nuestra generación, que se siente sumamente orgullosa de Cristina y de Néstor, sentimos como que, miércoles, nuestra generación dio estos dirigentes que nos hicieron cambiar la expectativa de vida a todo un pueblo, la posibilidad de saber y confirmar que luchar tiene sentido y que en algún momento la taba se da vuelta. Yo también siento que fue Dios, Néstor, una brigada celestial de compañeros que quiere que siga teniendo con nosotros, con nosotras, ese rol inmenso que tiene, que es nuestra garantía de justicia social. Así que, bueno, nada, digo, todos los días tenemos que mirar con un ojo muy abierto que a nuestro lado se produce el lawfare con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros dirigentes políticos, con nuestros jueces, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y no permitirlo. Y sobre todo, hablar, porque ¿saben qué? Nosotros no tenemos los medios. Y la verdad que peleamos bastante para que haya medios comunitarios que todavía no hemos logrado que tengan el poquito de pauta que necesitan para sobrevivir. Nos lo dicen muchas veces los compañeros de las radios populares, nos lo dicen los compañeros de los medios gráficos más locales, más barriales. Nosotros hemos preparado acá con las compañeras un proyecto de ley de formación en derechos humanos para todos los estamentos del Estado, obligatoria, pero además de obligatoria con la posibilidad de evaluación de qué pasa con la práctica, porque vieron que las capacitaciones ocurren, pero después te entra por acá, te sale por acá y seguís haciendo lo mismo que hacías. Y nos pareció, lo estamos conversando con Horacio Pietragala, es un proyecto de ley que hicimos con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, fue más una iniciativa de ellos. Tenemos un proyecto que trabajamos durante todo el 2021 que es de abordaje de la violencia institucional. Nos negamos a decir en contra, decimos abordarla, existe. En 40 años de democracia sigue habiendo violencia institucional y es un abordaje bien desde la perspectiva de derechos humanos, con descentralización de la denuncia, pero con un solo lugar que es la Secretaría de Derechos Humanos donde se concentra para ver cómo son los casos a nivel regional, qué ocurre, qué no ocurre, cómo se procesan,
con posibilidad de asesoramiento jurídico inmediato, con posibilidad de reparación. Es una ley bien importante que nos cuesta llevar al recinto, sépanlo. Cuesta llevar al recinto las cosas, porque a veces las comisiones no terminan de completar su quórum, no vienen, no quieren, bueno, dicen que son recontrademocráticos, pero no ocurre. Y otra cosa que hemos estado pensando en este último tiempo, y sobre todo también escuchando a veces, la escuchamos siempre a Cristina, pero a veces como que te pega directo, decíamos un observatorio del funcionamiento de la democracia, construido desde el legislativo, pero con amplia participación. ¿Y por qué? Y porque queremos ver qué pasa con los poderes fácticos, qué pasa con la concentración económica. ¿Se puede funcionar en democracia cuando todos los días te aumentan los precios? ¿Qué pasa con las cadenas de valor? En la perspectiva de tener una mirada crítica sobre el funcionamiento de la democracia anticipada. Y decimos, derechos humanos, funcionamiento de la democracia, no creemos que haya que hacer propuestas de ley anti-discurso de odio, anti-negacionismo. Hay que hacer propuestas, por lo menos desde nuestra concepción, a favor de más democracia, más derechos humanos, imposible negar, porque este pueblo ya avanzó sobre eso. O sea, yo estoy convencida que los derechos humanos se militan, siempre. No es una cuestión de que ocurren y ya tenemos garantía, porque aparte vieron que hay ciclos, y hay un ciclo antipolíticas, anti-ideología de género, que no sabemos lo que es, anti-derechos humanos, pro-dictadura. Bueno, hay que militar, eso se milita. O sea, se milita la historia y se milita el presente de los derechos humanos, las conquistas. Esta maravillosa reparación de Néstor, ya terminó, no solo cuando bajó los cuadros, sino cuando recuperamos la ESMA y los juicios, que nos permitió volver a ser nosotros. Volver a ser nosotros, que quiere decir volver a ser un pueblo con dignidad, volver a ser un pueblo que levanta las manos o los puños y no siente que lo están mirando con desconfianza, volver a ser lo que somos, un pueblo con dignidad. Esto no puede volver atrás. Pero si no estamos atentos, si nos distraemos, si de repente nos parece que, bueno, los 10 camioneros que están presos algo habrán hecho, estamos en peligro. Estamos en peligro. La visión de la derecha en la Argentina, que a veces me pongo a pensar y digo, bueno, son lacayos, responden a poderes. No, yo me acuerdo cuando decía en un momento en mi casa, con uno de mis hijos, es el imperialismo, me decía, oh, estas categorías como que ya fueron. Serán las corporaciones, pero son los poderes fácticos. Están siempre atentos. Y nosotros hemos ganado mucho. Somos ejemplo. Cuando hablamos en Latinoamérica de nuestras leyes, para nuestros vecinos, nuestras vecinas, somos ejemplo. Pudimos juzgar a la dictadura. Y no es que pudimos juzgar a la dictadura porque un día se nos dio, sino porque hubo toda una lucha inclaudicable para llegar al momento de coincidir con un dirigente que sabía de qué estaba hablando. Y pudimos hablar de terrorismo de Estado, y pudimos hablar de apropiación, pudimos hablar de cosas que no hablábamos. Pudimos volver a ser. Entonces, esto es lo que no podemos perder. Y para no perder, y para no perdernos, tenemos que hablar con 1, con 2, con 10, con 20, con 100, para saber dónde vamos caminando. Yo hoy le traje a Judith algo que se me rompió en el camino, un azulejo que dice: caminamos porque caminaron otras. Y nos merecemos esta patria que queremos. Así que gracias. Ay, a vos. Bueno, tenemos un montón de mensajes en el chat, pero vos las fuiste respondiendo, y algunas voy a ir pasándoles a Cristina y a vos, pero primero quiero
creo que se fueron, le hablo a ustedes y a las compañías del chat también, se fueron respondiendo. Creo que por un lado, los proyectos de los que está hablando María Rosa son necesarios porque primero que todas las leyes son perfectibles, entonces se requieren siempre de trabajar con leyes que puedan estar acordes a los momentos históricos en los que estamos y al contexto actual. Entonces por esto ella nos menciona estas nuevas leyes que no se superponen con otras, sino que vienen a ser una ampliación de derechos. Y lo que sí es fundamental es que después podamos hacer cumplirlas. Eso también nos dejó en claro María Rosa, que tenemos que, y por eso lo del observatorio, o de lo que, para que estas leyes puedan ser cumplidas y respetadas. Es una necesidad de nuestra democracia que las leyes se respeten, porque por esto somos una democracia. Por otro lado, o defendemos la democracia. Por otro lado, también está, también en base a algunas de las cosas que fuimos viendo en el chat, la participación de los distintos grupos. Está clarísimo que nosotros tenemos a quienes votamos una coalición del Frente de Todos, queremos con un proyecto político, claramente, con un programa, sabemos que por ahí esto no se está cumpliendo en todos los aspectos que nosotros propusimos, incluso acá desde el Instituto Patria, que fue el nido de la resistencia, si querés, pero esto no quiere decir que alentar el desánimo, ¿no? Sino que todo lo contrario, exactamente, todo lo contrario. Tenemos que hacer como demostraciones de fuerza en cada uno de nuestros espacios. Ahí no importa si es grande, si es chico, digo, todos tenemos vecinos y vecinas, todos tenemos el kiosquero que le vende las figuritas a los chicos, todos tenemos el almacenero o el cajero del supermercado, en todos lados hay que dar esta batalla. Este es el rol que nosotros tenemos, el rol de quienes hemos elegido para que nos representen, tienen que cumplir también con su función, claramente. Pero nosotros como militantes o nosotras como militantes también tenemos el deber, la responsabilidad de estar peleando a cada paso por nuestros derechos y reclamar por nuestros derechos y también generar conciencia en nuestros entornos. Y bueno, ahora yo quisiera que Cristina Camaño nos diga algo sobre el Consejo de la Magistratura y sobre si es posible incluir en el Código Penal, ya voy, lo estoy tratando de buscar acá, ¿qué reforma se puede hacer en el Código Penal para que haya más paridad de género? Y Juliana Marino se mandó con una divina, que yo creo que lo voy a leer entero y listo, lo de Juliana Marino, que es nuestra compañera que siempre viene presencial y hoy no pudo, pero habla de qué mecanismo constitucional de juicio político y resoluciones del Consejo de la Magistratura. Bueno, no tenés mucho rato porque a las 8 no tenemos que ir. Bien. Juliana es así. Una horita. No, muy corto, porque la realidad es que lo único que sé del Consejo de la Magistratura es lo mismo que sabemos todas nosotras, que actualmente el presidente de la Corte, también Rosati, preside el Consejo de la Magistratura, por lo tanto, ese delirio que se generó ahora, porque justamente esto que decías vos, María Rosa, a mí me parece que es tal cual, en el sentido de que ellos es como que están por encima de los otros dos poderes, de alguna manera, porque vos podés estar 10 años peleando o tratando de sacar la mejor ley de medios y de golpe, o sea, uno tal cual pone un amparo y chau ley de medios, y uno, y así, o sea, es imposible.
Es imposible tener, o sea, vamos a sacar una ley, el que se molesta o no la aplica. Además tenemos un problema muy grande con la Corte Suprema, que son, por supuesto, nada más que 4, no hay ninguna mujer. Bueno, todo eso lo tenemos más o menos, lo sabemos. Y no pasa nada, y no pasa nada. Ahora, en el Consejo de la Magistratura está todo parado, hay cualquier cantidad de cargos vacantes con gente que hace años que dio los exámenes y no los quieren sacar. Ese es el mayor de los problemas. Hay, pero como no me acuerdo, pero más de 90 cargos vacantes de jueces. Bueno, yo creo que el mayor problema, además, es la negación del Poder Judicial a pagar impuestos a las ganancias. O sea, eso es lo que marca que son una élite, que son una casta, que no se quieren parecer a nadie, o sea, que están ellos ante todos. Y además basándose, Piumato, en esto de que el salario no es ganancia, está clarísimo. Entonces el gerente de Techín tampoco debería, porque él también tiene un sueldo, ¿no? Un sueldo que por ahí es lo mismo que el del ministro de la Corte, más de 2 millones de pesos, que me olvidé de escribirle a Ubeira, porque ayer en Caníbales habló de, creo que no sé, 400.000, 800.000, no baja de 2 millones de pesos el sueldo, el básico es lo que dijo él, a eso hay que ponerle 25% más de título, más cada año de antigüedad, que es un fangote. Entonces, y por una mala técnica legislativa, que fue ponerle ganancias, entonces se amparan en eso para no pagar, cuando la realidad es que debería ser impuesto a los altos ingresos, exacto. Si vos decís impuesto a los altos ingresos, ya está, más, ¿cuánto fijó el gobierno? ¿330? Bueno, más de 330 tienen que pagar. Y esto siempre me pareció que tenía que ser así, y sin embargo no pasa nada. Y respecto, vuelvo al Consejo de la Magistratura, está todo parado, ahí no pasa nada, y también hay sueldos que deberían pagar impuestos a las ganancias, porque son altísimos. Sin embargo, en ese caso tampoco está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además el Poder Judicial no tiene control. ¿Quién controla el Poder Judicial? Porque al Poder Ejecutivo todos los días le hacen una denuncia, y más si no sos neoliberal, o sea, sí, ¿no? Desde ese lado siempre tenés denuncias por cualquier cosa. Yo hoy uno de mis hijos que está en el Poder Judicial justamente, me tiró y me dijo, toma, estas son todas las causas que... Y me tiró un listado como de más de 10 denuncias, que por suerte yo ni me enteré y las archivaron la mayoría, pero vos estás en la función pública y recibís denuncias todos los días, porque de alguna manera algunas sirven para controlar. Yo vi que hizo tal cosa, bueno, lo denuncio porque me hizo malversación o lo que sea, pero ¿quién controla a los jueces? Ese es un tema. Y el que debería controlarlo es el Consejo de la Magistratura, que por supuesto, claro, presidido por la Corte. O sea que es una vergüenza. Yo no sé qué. Sí, yo veo que acá me escribiste algo, así que ahora te doy. No, está bien, Graciela, ya te entendí. Lo que ahora te digo, porque en lugar de leerlo, te lo voy a pasar para que lo veas, para que lo digas vos. Hay un tema, sí, yo ya te entendí, pero no pasamos el micrófono, por eso está el papelito. Entonces, pero yo quiero que vos lo digas directamente, lo que querías decir. ¿Tal? Yo igual también quería que de alguna manera, que me pidió también hablar Yamila, pero digo, los temas que me parecen interesantes porque son compañeras que precisamente están militando en la justicia y demás, y como hubo un comentario en el chat son respecto a la justicia, que no es cierto, pero cuando María Rosa hablaba de los juicios, estaba hablando de los juicios de lesa humanidad que verdaderamente fueron sancionados, fueron castigados, y creo que eso también es un ejemplo de nuestra democracia, ¿no? Así que bueno, hoy no podría ser así, pero
Claro, claro, pero lo hicimos y eso tenemos que también, exactamente, sí, sí. O sea, sobre todo tenemos que saber que es posible que es posible hacerlo. Totalmente, no era sí, no eran tribunales nuevos, no, no, pero fue el momento político. Toma, Graciela. Gracias, Judith. Disculpa. No. Mil disculpas, es un comentario muy cortito nada más. Yo creo que uno de los elementos en los cuales ya estamos como sometidos, si podemos llamarlo de esta manera, es cuando llamamos al Poder Judicial justicia. Justicia es un maravilloso concepto. Es algo que a lo que todos aspiramos, pero lo que tenemos es un poder judicial. Y el poder judicial está conformado por hombres, mujeres, lo que fuere, por otros, por personas. Y tienen la misión de impartir, de administrar, no son la justicia. Entonces, desde el momento en que cuando lo llamamos en los medios, en medios de todo tipo, en las charlas entre nosotros, en todos lados llamamos la justicia, la justicia, la justicia. Creo que ya es un triunfo de ellos y realmente a mí en lo personal me afecta bastante. No solamente eso es un poder que se arroga el control de los otros poderes, que en la práctica tiene elementos inclusive para hacerlo, porque el control de constitucionalidad de las leyes es un control que se llama difuso, o sea, cualquier juez de la República puede decidir que una ley es inconstitucional, entonces eso se aplica a toda la República Argentina. Y cuando pretenden que algo salga, buscan aquel que finalmente lo va a dictar, que saben que lo va a dictar de esa manera y estamos todos sometidos a esto. Es muy largo el tema de la Corte, solamente era ese comentario, Judith, te pido disculpas. Sí, la verdad que sí, es interesante el aporte tuyo. María Rosa, ahí llegó una nota que por ahí podemos ver cómo le vamos dando un marco más. A ver, la nota tiene que ver con los médicos del hospital y lo que ganan los médicos. Yo quiero decir que en la ciudad de Buenos Aires, hasta la ley de enfermería que se aprobó recientemente, el personal de enfermería de la ciudad era personal administrativo y se vio obligado por la sanción de la ley de considerarlo personal profesional, que en realidad no es un avance del Congreso, es un avance de los trabajadores de la enfermería, las trabajadoras sobre todo son mujeres organizadas que lograron que esto tomara estado público, y en el mismo día que venía el funcionario de la ciudad a hablar de la importancia de la enfermería y de la calidad de la formación de las enfermeras en la ciudad, pudimos decirle, todavía ustedes las consideran personal administrativo. Yo vi en estos días y leí en las noticias que el tema de los médicos se ha convertido por lo menos en la ciudad, concurrentes y residentes, en un reclamo muy fuerte, muy poderoso. A mí me parece que en esos términos la batalla es con los pacientes en los lugares de laburo y con los legisladores, cuenten con nosotros para recibirlos, para ampliar la difusión y la demanda. Nosotros en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Salud es el doctor Daniel Goyán, también integrante del Instituto Patria, un compañero con el cual hace poquito trabajamos el proyecto de promotores de salud que se dio a conocer dentro de la Cámara, con promotores de salud de todo el país, entendiendo que son personal técnico de calidad, imprescindible si queremos trabajar en la atención primaria de la salud, con mucho desarrollo en nuestro país, a partir de no solamente de Carrillo, sino también de Floreal Ferrara y de la experiencia de promotores de salud que empezó en el norte de nuestro país, en Jujuy y en Salta. Tenemos emblemas de sanitaristas en ese camino, y presentamos la ley, hay que llevarla a la comisión, hay que llevarla a
al recinto, y me parece que el tema es un tema gremial, político, pero que sí puede tener más trascendencia en la medida que vaya tomando fuerza. Ese es el consejo, ofrecimiento que podemos hacer desde la Cámara de Diputados, que le demos más visibilidad y que hablemos de la reforma del sistema de salud, de la integración del sistema de salud, porque la medicina prepaga sigue pidiendo aumentos, pero en realidad el personal de salud no recibe los aumentos que la medicina prepaga está proponiendo. Y la verdad que lo único que creo que en el tratamiento del nuevo proyecto de ganancias que presentamos en la Cámara junto con el diputado Palazzo, lo que sí fue sacado de la posibilidad de pago todo el sistema de guardias, porque había una cláusula por la cual no se pagaba sobre algunas guardias de emergencia. Y lo que nosotros propusimos fue un aumento del piso a 640.000 pesos para que sea con este criterio que vos decías de salarios altos o mayores salarios y no de ganancias, y eximíamos al personal de salud de todo el sistema, de cualquier tipo de guardia, no solamente las guardias de emergencia. Yo creo que tenemos que trabajar más cercanamente. Pienso que a veces la Cámara de Diputados parece un lugar lejano, donde sesionamos en horarios raros, a veces la última vez creo que empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 11 de la mañana al día siguiente, y que tratamos cosas que no tienen que ver con la ciudadanía, y la verdad que no es así, pero se han ocupado de que seamos vistos como, no sé si como raros o como que tratamos temas que no tienen que ver con la vida cotidiana. Y hay algunos que hasta a mí me resultan raros, pero hay otros que son muy concretitos. Tenemos pendiente el dictamen sobre la ley de humedales, que tiene que ver con cambio climático, con calentamiento, con preservación de nuestro presente y de nuestro futuro, de la fauna, de la biodiversidad y de la vida de los seres humanos. Y me parece que hay que trabajar más, tal vez nosotros un poco más. Yo este año, por un proyecto que tiene que ver con repoblamiento y producción en origen y industrialización en origen, fui a algunas provincias, y la verdad que uno se encuentra allí con que la mayoría de los proyectos que nosotros generamos desde el Frente de Todos son proyectos que tienen que ver con el afuera, no con ser diletantes, pensando en leyes que no tienen que ver con la cotidianidad. Y los proyectos que realmente después se practican son aquellos que tuvieron que ver con esa interrelación. Así que yo ofrezco esto, que se puedan reunir en la Cámara con nuestra Comisión de Salud, que pueda tener otra trascendencia, pero creo que es militar, es un tema gremial, es un tema político. Por ahí va la cosa. Mira, acá hay una compañera también que nos hace una buena sugerencia. Gracias, Iris. Que es en relación a los medios comunitarios, que también, viste, siempre nos estamos remitiendo a los grandes medios, que es cierto, porque son los que te taladran la cabeza mañana, tarde y noche, aquellos que tienen la televisión prendida, las que no lo tenemos, zafamos. Pero sí darle como más valor, si querés, a los medios comunitarios y amplificar esas voces. También es una tarea militante hacer esta dinámica, ¿no? Este entrenamiento de entrar hay muchos medios comunitarios que se entran por internet, tampoco es que, pero bueno, es una buena forma de poder escuchar las otras voces y también estar un poco más conocer un poco más de veracidad las noticias que se pululan y cómo se pululan. Después me acordé que también alguien hablaba de lo de Chocobar por el tema de las adicciones, obviamente que incluso en la Cámara de Diputados también se trabaja mucho en las cuestiones de contención y en paralelo con el cedronal de las personas que tienen algún tipo de adicción y de trabajo con ellos. Obviamente no estamos estigmatizando en absoluto, en absoluto. La ponencia de la doctora y de la compañera van a estar en las grabadas y subidas al aula virtual. Luego, a vos.
Acá. Bueno, preguntaban sobre la opinión sobre la ampliación de los miembros de la Corte, creo que es fundamental, además ahí sí hay que darle una perspectiva de género, en este momento son solo 4 hombres, la Corte debería estar integrada mínimo, bueno, a mí me gustaría que sean 15, algunos hablan de 9, otros hablan de 11, lo que no puede ser que sean 4, porque ya con 3 tienen el destino de todos nosotros, lo deciden 3 personas. Es una locura directamente, es una locura. Y ninguna mujer, o sea, no hay una visión que podría llegar a ser diferente, para bien o para mal, pero bueno, o sea que debería, si fuesen, no sé, 11 o 9, por supuesto que si fuesen 9, deberían entrar 5 mujeres, chau, hasta luego, o sea, ya está, y listo. Pero si no, debería mantener la paridad y ir viendo, bueno, eso va cambiando siempre, si hay 9, va a haber siempre más un hombre o una mujer. La Corte Suprema, bueno, hoy no puede, o sea, todo lo que, la mayoría de las cosas que firma es lo que se llama el 280, que es devolver sin resolver, no resuelve. Y tiene además, eso requeriría de una reforma más profunda, temas de que no debería tener. En todo caso, si se dividiera, si fuesen 15, aunque algunos dicen que para esto se requiere una reforma constitucional, yo no estoy tan segura, pero no soy constitucionalista, se debería hacer en salas, se podrían hacer salas, 5 salas de 3 personas cada uno, entonces la sala penal, la sala civil, la sala administrativa, porque los jueces no pueden, como se cree hoy o como hacen hoy, que saben todos los temas, todo el derecho, es imposible. Es imposible. Entonces, justamente es juntarse para los plenarios, que debería ser lo constitucional. Ahí sí se deberían juntar, porque por lo menos tienen que saber todos bien derecho constitucional. Pero después, el que hace derecho comercial, que maneje esa sala de 3, el otro que maneje la penal, y así sucesivamente. Bueno, creo, a ver. Sí, me parece que sí, porque volvió a aparecer el tema. No, pero no es por la cantidad, es por el tema de las salas. Bueno, Algunos fíjate dicen si que le da para una- hacer salas se requiere una reforma de constitución, de eso no estoy segura. Bueno, nosotros tenemos la media sanción de Senado sobre los 25 en diputados, que ahí quedó. Sépanlo, votar en las PASO pensando en que habría algún control de la democracia es un error. Si alguno lo pensó así, no votar en las PASO es otro error. No votar por el Frente de Todos es más error. Ese es el error mayor. No, tiene consecuencias. La verdad que la Cámara de Diputados después de las elecciones del 2021 es como una carrera de obstáculos. O sea, nosotros tenemos algunas comisiones pares con presidentes de Cambiemos y en otras comisiones están ellos. O sea, es complicado. Y es complicado llevar los temas a debate porque no es que nosotros queramos imponer nuestro criterio, pero sí queremos poder tratarlos, y ahí se vuelve complicado. Sí es, a ver, hay una casi imprescindible necesidad de acordar que vamos a tratar los temas en esa paridad que tenemos, o semiparidad, que me preocupa también hacia adelante, porque Cambiemos tiene 116, nosotros 117, pero hay 2 de Esper, 2 claro, 2 de Milei y un bloque federal que depende, y entonces se vuelve bastante complicado. Y si miramos hacia adelante, en cualquier caso, ellos estarían hoy teniendo casi una mayoría. Entonces tiene que ser muy claro nuestro debate social, comunitario, a la hora de garantizar la representación que nos merecemos, más allá de quién sea, pero digo, nos merecemos una representación más democrática,
más dispuesta al diálogo ciudadano, más dispuesta a trabajar con todos los temas. Y por eso digo que es el Frente de Todos. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema del Lara San Juan. En realidad, por suerte se reabrió la causa, porque casi se había dado estaba liberado Macri, pero frente a un pedido de la defensa se volvió a abrir la causa. Yo creo que fue aberrante el tratamiento a los familiares, el tema de los servicios de inteligencia y de las escuchas se volvió una práctica del gobierno de Macri. Nosotros tuvimos una Gestapo que funcionó en la provincia de Buenos Aires para eliminar dirigentes sindicales, con la palabra de un funcionario de primer nivel, un ministro diciendo, me gustaría que fuéramos la Gestapo. Me gustaría... Esa es la frase que salió, pero también hay, cuando uno escucha todo, dice, me gustaría poder sacarles la estabilidad a los empleados públicos. ¿No? O sea, ese es el ministro de Trabajo. Por un lado, lo que dijo, o sea, lo que salió, lo de la Gestapo, pero por el otro, después sigue hablando y dice, si es por mí, yo le sacaría la estabilidad a los empleados públicos. Una locura, una locura. Y con el Lara San Juan, la persecución de los familiares, el control que se quiso ejercer sobre los familiares y las mentiras que fueron casi sucesivas del ministro de Defensa, de Macri, y ese manejo de la vinculación con los familiares es siniestro. Yo creo que eso ya merece una condena y me alegro mucho de que se haya reabierto la causa. Cuando hacemos mención a Lara San Juan y a veces homenajes en la Cámara, la oposición permanece inmutable. Bueno, porque sienten que ahí tienen un tema que ver de manera directa, ¿no? Yo creo que los familiares ahí han resistido mucho, siento mucha similitud con las causas de derechos humanos. Han tenido una convicción. Ahí Juliana Marino te agrega, nos agrega a todas. En el 2023 la consigna debe ser claramente a favor de un parlamento diferente, explicando a la sociedad cómo funcionan las cámaras. Bueno, esta es un poco la exposición de hoy. De esto se trataba, por eso repliquemos estos conceptos a las compañías que están aquí presentes y a las más de 80 personas que están viéndonos por el Zoom. Creo que quiero también decirles a todas las compañeras que nos mandan mensajes en el chat, que si alguno se me escapó por acá, que lo fui siguiendo, yo se los copio, tanto Cristina Camaño como María Rosa Martínez van a recibir los mensajes que nos fueron entregando ustedes por el chat, comentarios o... somos muchas las admiradoras de Cristina Camaño. Gracias, María Rosa. Bueno, bueno, creo que en realidad son ejemplos de militancia, y la militancia somos todas, cada una de nosotras, de las que estemos en los lugares en los que estamos, tenemos que tener toda la responsabilidad, el desafío y la entereza de encarar estas situaciones que son bastante adversas en este momento, pero que sabemos que con unidad, fundamentalmente con unidad, dejarnos de estar mirando cosas pequeñas, tener la mirada más amplia. María Rosa mencionó lo que fueron los primeros años de Néstor Kirchner, cuando tuvo este desafío de poner de cara a la sociedad lo que eran sus convicciones, y que quedaron todos sorprendidos de que un presidente hablara de esa manera.
Y él lo hizo, y lo hizo sin miramientos de qué van a decir de mí, o que si tengo que quedar bien con uno, tengo que quedar bien con otro. Ahora nosotros tenemos que quedar bien con nuestro pueblo, que no la está pasando bien, y que requiere de que nosotros estemos poniendo todo nuestro esfuerzo en ver cómo hacemos que se tomen las medidas necesarias para resolverles las situaciones de precariedad en la que se encuentran, bono, ingreso, no sé, precios, que hagan algo y podamos tener un poco de estabilidad en estos meses y militar fuertemente para el 2023. Así que bueno, siguen mandándonos mensajes, nosotros se los vamos a mandar a las compañeras, y bueno, nada, mencioné a Néstor y todos hablan de Néstor, por supuesto. Bueno, las estamos invitando para el próximo lunes, donde vamos a hablar de modelos económicos, de organizaciones sociales, de la inclusión también desde lo sindical. Tenemos compañeras que están que son integrantes de los movimientos sociales, que nos van a dar, también es posible que venga Delfina Rossi a darnos un panorama de la economía de las mujeres y cómo afecta los planes económicos en relación a las mujeres, cómo se viven. O sea que si su situación de cuidados de niños se lo permite, con el bebé a cuesta, ya hizo un seminario con el bebé, pero bueno, vamos a ver si ahora tiene 2. Pero bueno, esto va a ser también muy interesante y vamos les recomendamos que vayan mirando en la Patria Virtual, sí, la bibliografía que vamos subiendo, la que nos sugirió Cristina Camaño en relación a los diálogos con Correa, creo que van a estar subidas ahora. Sí, es muy interesante, o sea que las inquietudes y las dudas van a seguir surgiendo, no se van a privar. Y no termina acá, vamos a seguir. Así que bueno, dicho esto, vamos a dejar descansar a los compañeros y dar por finalizada esta jornada, y nuevamente agradecerle a Juliana acá presente y a las compañeras y compañeros que están acá, que son los que se ocupan de sistematizar todo esto para que después nosotros lo podamos ver. Así que muchas gracias y hasta el lunes.